Visitando esta hermosa ciudad de General Alvear, llegamos hacia el templo parroquial, llegamos a la iglesia histórica de la Inmaculada Concepción de Alvear. Y aquí nos recibe el padre Aníbal, quien es párroco de este templo y que ha hecho un trabajo muy interesante, muy intenso de investigación histórica y que quiere compartir con nosotros algunos datos. Nos va a iluminar sobre la historia de esta iglesia que hoy estamos visitando en esta recorrida por la localidad de General Alvear. Padre Aníbal, buenas noches. Buenas noches. Algo que nos pueda contar de esta iglesia que nos encantó y que las imágenes que vamos a mostrar son maravillosas. Sí, la verdad que es una iglesia muy lucida, muy bonita, como se ven las imágenes, de un estilo neoclásico, y la fachada tiene unas mezclas de estilos, también con un estilo neogótico, que acompañan los retablos que están en los altares laterales. Es una iglesia que ha tenido su proceso de construcción, empezó con una capilla muy modesta, después tuvo una primera construcción y luego hasta llegar a lo que encontramos hoy en la actualidad, una iglesia que tiene naves laterales, que tiene 3 altares, que tiene cúpula y 2 ábsides, con el altar mayor, con su propio ábside y con sus altares, que eso es lo que más llama la atención en la región, porque en general suelen tener una sola nave y un solo altar central, las iglesias, ¿no? Así que esta es una iglesia rica en ese sentido arquitectónico y de patrimonio, de lo que ha sobrevivido. Por eso se puede ver que todavía se conserva el púlpito, que era el lugar donde se hacían los sermones o la predicación. Se conservan los altares de madera, que son neogóticos. Uno es francés, el de la Virgen del Rosario, de roble, y el otro es de haya canadiense, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego el altar central, el altar mayor, y dedicado a la Inmaculada Concepción de María, que es la que da título a esta iglesia parroquial. Hablamos de diferentes estilos y a mí me encantó porque la conservación que tiene este templo nos permite disfrutar de alguna manera de los estilos en el marco, decíamos con mi amigo Mariano Iturriaga, caminando por el pueblo, por esta ciudad que tiene todavía esa idiosincrasia de pueblo, pero que nos sorprendió en el repertorio estilístico de su arquitectura, ¿no es cierto? Y eso también se ve en esta iglesia, ¿no? Sí, esta iglesia, bueno, tuvo su auge porque el pueblo tenía su auge en su momento y entonces se hizo una iglesia acorde a lo que significaba el progreso en esta región. Y entonces se quiso simbolizar también esa presencia de la iglesia en este lugar, ya que bueno, no estamos en el corredor jesuítico guaraní, estamos en el corredor jesuítico guaraní, claro, pero esta iglesia no es de origen jesuítico guaraní, sino posterior. Es posterior. Entonces se le quiso dar una importancia desde otro lugar, para que, bueno, también ocupe su lugar. Y bueno, y la iglesia entonces presenta unas características interesantes con respecto a la ubicación, a todos los elementos litúrgicos que acompañan y que está perfectamente pensada y diseñada, como es el paso de la luz, ¿no?, de este a oeste, que van iluminando los distintos altares para significar el momento de la hora en el que se celebraba la misa, por ejemplo, y en el cenit, en el momento en el que el sol está en el centro, pega justo en el crucero. O sea que si el piso se ve desde arriba, la luz pega justo en el corazón de Jesús crucificado, cuando son las 12 del mediodía. Qué interesante, ¿no? Y después del este ilumina la ventana que da luz al ábside dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, porque a Jesús se le compara como el sol que viene del oriente, la luz de la mañana, el lucero de la mañana. Y por lo tanto, durante la mañana se ilumina el altar del Sagrado Corazón de Jesús y se celebraba la misa temprano, se celebraba en ese altar. En cambio, cuando pasa por encima de la iglesia el sol y al atardecer ilumina el otro retablo, el dedicado a la Virgen. Porque la comparación está en que la Virgen se le dice la luna,
La Virgen no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y así se la compara a la Virgen María, que ella refleja la gracia de Jesucristo, su Hijo. Entonces, al atardecer se ilumina la ventana alta del ábside del altar de la Virgen, y si se celebraba la misa al atardecer, dedicada a María, se celebraba en ese altar. O sea que tiene toda su simbología y su posicionamiento arquitectónico para que coincida con la liturgia antigua que se celebraba, ¿no? Claro. Y esa riqueza también es poco conocida. Así es. Bueno, nadie podría haberlo explicado mejor que el padre Aníbal, esto que es una particularidad, ¿no? Pero que también está muy presente en distintas iglesias, ¿no? La ubicación del sol y también cómo se iluminan los vitrales, ¿no? Sobre todo en las catedrales había un sentido para la iluminación de los vitrales, y cuando la luz de los vitrales reflejaba el altar en diferentes horarios del día, ¿no? Sí, y además que todas las imágenes en la iglesia se utilizaron siempre como un medio de catequesis. Exacto. ¿No? Para explicar la fe, la doctrina, el evangelio, y en los vitrales se ponían casi siempre imágenes que tengan que ver con el evangelio y las enseñanzas de las moralejas de Jesús, para que se puedan explicar la catequesis desde ese lugar, ¿no? Entonces siempre la arquitectura, la imaginería, la iconografía cristiana tienen una utilidad, si se puede decir así, pedagógica en la iglesia para poder transmitir mejor la fe. También en la antigüedad habrás escuchado a lo mejor que a los vitrales se les llamaba la Biblia de los pobres, del vulgo. Exactamente. Porque la gente no sabía leer y escribir, pero tenía las imágenes para ir siguiendo los distintos hechos bíblicos de la salvación, ¿no? Entonces eso, bueno, se sigue utilizando todavía hoy, ¿no? Así es. Gracias, padre Aníbal. Gracias por recibirnos en esta iglesia de la Inmaculada Concepción de la localidad de Alvear, que estamos conociendo en este viaje por, digamos, la ruta del río Uruguay.